¿Quién de aquí lo lastimaría? Lo peor que pudo haber pasado fue que se quedara sin hogar durante algunas semanas antes de que alguien lo acogiera. También estaba Kurenai. Tsunada sabía a ciencia cierta que la mujer había estado buscando al niño. No lo habían traído aquí hasta donde ella sabía, por lo que las posibilidades de que Kurenai lo encontrara eran bastante escasas a menos que hubiera logrado superar los problemas que tenía, pero estaba bien. El hecho de que Kurenai no lo hubiera encontrado no significaba que alguien más no lo hubiera hecho. Hiruzen había admitido saber dónde vivía el niño, aunque se negó a decirlo en un intento de respetar la privacidad del niño, lo cual era una absoluta tontería. Tsunada era su madrina, porque no le diría dónde vivía el mocoso. Para que ella pudiera echar un vistazo a sus bobinas de chakra y terminar con eso. Sin embargo, realmente no importaba en este punto, ¿verdad? Pero si hubiera algo mal, estaría comenzando a pasar por la madurez de chakra en este punto. Si la presencia del chakra del Kyuubi realmente había sido dañina, entonces era bueno que Kusina se hubiera ido con Naruko y sería seguro para ellos regresar a tiempo. Si no lo hubiera hecho, bueno, ella realmente no podría decirlo en este momento. Tampoco pareció surgir nada sobre él y su salud, ya que Hiruzen no había enviado a buscarla. Si hubiera habido un problema, entonces sabía que él querría que ella, la mejor médica del mundo, se ocupara de él. Entonces, por lo que ella realmente sabía, él estaba perfectamente bien. Ahora el único problema era encontrar alguna manera de explicar el hecho de que ella no había enviado ni una sola carta a la preocupada madre. Debe haberse perdido, solo podía funcionar tantas veces y realmente no podía usarlo para explicar 4 años sin actualizaciones sobre la salud de Naruto. Si le decía a la mujer que la red de Naruto estaba bien y que la exposición al chakra del kiwi no causaría ningún daño, entonces Kusina estaría furiosa porque no la había notificado antes para poder regresar. Por otro lado, no tenía una forma real de decirle que había tenido razón y que había tomado la decisión correcta al separarse de él y, sin embargo, no le había dicho eso. Sin duda habría ayudado. Kusina tenía mucho que saber que había hecho lo correcto y, sin embargo, no había escuchado una palabra de ninguna manera. No había ninguna victoria para Tsunada en este punto. No importa lo que dijera, el hecho era que había mantenido a la preocupada madre en la oscuridad durante todos estos años. El infierno no tiene furor como una mujer despreciada. Pero ella no era solo una mujer, no, Kusina era una madre Uzumaki, y una que ella, Tsunada, había ocultado a su hijo. Tal vez era hora de que volviera a apostar a través de las naciones elementales. Era comprarle unos meses como mínimo, el tiempo suficiente para dejar a Shizune en algún lugar donde estaría a salvo y encontrar una pequeña ciudad agradable para ser enterrada. Kusina estaría en busca de sangre. Por otra parte, la mujer volvería a dejar a su hijo tan pronto después de regresar. Ella lo dudaba, y las posibilidades de que se fuera cuando estaba a punto de graduarse de la academia eran escasas, por lo que no podía unirse a su madre en su búsqueda. Las podría sobrevivir un poco más, tal vez incluso escapar por completo de la ira de la mujer Uzumaki. Se burló de su propio pensamiento, no había forma de escapar de la ira de Uzumaki, simplemente no sucedió. Y, lamentablemente, este no era un problema que su amado Sake pudiera solucionar. Bueno, no es que le quedara ninguno. Las tiendas del clan Senju eran vastas, pero ella se las había arreglado para vaciarlas por completo de todo lo alcohólico en tan solo 4 años. Si no hubiera sido la mejor médica del mundo, su hígado habría fallado 10 veces. Oh, maestro, ¿había algo que necesitabas? Tsunada ni siquiera había escuchado a Shizune entrar a la casa. ¿Cuánto tiempo había estado en casa? No, solo estoy pensando. Shizune le envió a su maestro una mirada curiosa, pero por lo demás lo dejó así. Era extraño para Tsunada estar en la cocina, ya que normalmente pasaba su tiempo bebiendo en una de las casas de huéspedes. En realidad, era extraño simplemente ver a Tsunada sin beber, especialmente a esta hora del día.
Ella debería tener al menos una docena y media de botellas a estas alturas, y eso. Era en los días tranquilos. Oye, Shizune. El silencio fue roto por la voz de Tsunade cuando su aprendiz levantó la vista de su búsqueda en el refrigerador. Sí, Tsunade-sama, ¿has escuchado algo sobre Naruto recientemente? Sin ser vista por ella, Shizune frunció el ceño. Sabes, si me dijeras por qué lo estás buscando, sabría qué cosas escuchar. Aún no me has dicho por qué regresamos a Konoha. Tsunade se detuvo por un momento, contemplándolo, antes de dar un suspiro. Nos mudamos aquí por él. Ella admitió. Su aprendiz le lanzó una mirada de incredulidad. Nos mudamos aquí por él. ¿Qué diablo significa eso? Yo conozco a su madre, ella me pidió que fuera a vigilar su salud. Mientras ella estaba fuera. ¿Un ojo en su salud? Ya te pidió a ti, el mejor médico que jamás haya vivido, que cuides de su salud. ¿Solo porque te conocía? Seguramente cualquier médico entrenado hubiera funcionado. No hay muchos médicos de combate, pero Konoha sí bastante capacitado para trabajar en el hospital. Shizune sabía que había más en la historia y Tsunade, dándose cuenta de esto, dio otro suspiro de resignación. Soy la madrina del niño. Lentamente, Shizune cerró la nevera y fue al cuento en el que estaba sentada su maestra. Él no lo sabe, ¿verdad? Su voz era suave pero tenía un tono notable, no a menos que Kyusine se lo dijera. ¿Y decidiste no ir a buscarlo? Todo lo que sabe de ti es que eres uno de los Sannin, no querrás decirme qué esperabas. Que viniera a ti, ¿verdad? Su madre está preocupada por su salud por alguna razón. ¿Tiene alguna razón para buscarte? He mirado y uno de los estudiantes de su madre está atento. Iba a enviarlo a vivir aquí en el complejo si lograba encontrarlo. Uno de nosotros ha podido localizarlo todavía, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Tsunade miró confundido cuando Shizune se burló de ella. Eso es un montón de tonterías si lo sabes. Lo vi el mes pasado en Ichiraku Ramen y el mes anterior en una tienda Shinobi comprando kunai. No es tan difícil de encontrar a menos que esté tratando de esconderse de ti. Espera, ¿lo viste y no me lo dijiste? Shizune se burló de ella de nuevo. Le diré que me encontré con Naruto de nuevo, tuve una charla amistosa y continué con mi día. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Sabes que lo he estado buscando. No, sé que has estado esperando a que aparezca mientras te pasas los días emborrachándote. ¿Qué esperabas que le dijera? Regresa al complejo de Senju y conoce a Tsunade, no lo sé. Saber por qué, pero ella te ha estado buscando no es algo que le dirías a alguien. Esto habría funcionado perfectamente bien, no necesitas saber por qué lo estoy buscando. Soy Senju Tsunade por el amor de Dios. Solo una oportunidad de ver mis pechos debería haberlo hecho regresar contigo. Realmente no piensas muy bien de él, ¿verdad, Tsunade-sama? ¿De qué demonios estás hablando? Le dije que lo estabas buscando. Cuando no pude decirle por qué se burló de mí. Una kunoichi legendaria que quiera conocerte por razones desconocidas está más allá de toda sospecha y solo un tonto lo aceptaría al pie de la letra. Tiene 11 años. Debería haber estado saltando para tener la oportunidad de conocerme. Tenía 8 años cuando lo conocí, y fue cuando él era solo el pequeño ladrón y no estaba en guerra con los Yamanake. ¿Él es qué? Shizune enarcó una ceja. ¿Has dejado el complejo en los últimos 2 años, Tsunade-sama? Terminó declarándose su enemigo no mucho después de su 10º cumpleaños. Tsunade-sama renunció a su nombre Uzumaki por lo que escuché. No creo esto, ¿cómo pudo haber sucedido? Los detalles son bastante confusos, se encogió de hombros Shizune, rodeado de muchos rumores y especulaciones. Si realmente quieres saber, debes preguntárselo a Naruto. Sabes que no puedo encontrarlo. Eso es porque realmente no estás mirando. Con eso Shizune salió de la habitación. Ella tenía razón y Tsunade lo sabía. El Sannin nunca había querido encontrar a Naruto, perfectamente contento de dejar que las cosas se resolvieran solas. Al principio, había querido evitar al niño que acababa de perder a su madre. Él habría estado confundido, herido y emocionado y ella no quería lidiar con eso o que él
comenzara a pensar en ella como una figura materna. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que habría sido más fácil entonces y que explicar todo, incluida su ausencia hasta ese momento, sería mucho más difícil para ella. La explicación se pospuso para el día siguiente, y luego para el siguiente, y luego durante semanas. A medida que pasaba más y más tiempo, ella sabía que era cada vez menos probable que él aceptara cualquier explicación que se le ocurriera. ¿Qué forma habría sido de conocer a su madrina? Pero ahora, habiéndolo pospuesto durante 4 años, probablemente había perdido todo derecho a llamarse así. Y por razones que no podía explicar, la pérdida del ahijado que nunca había conocido la lastimó. Tanto como cualquier otra pérdida que hubiera sufrido. Quizás estar en su vida la habría ayudado a cerrar las heridas de su pasado, las heridas que bebió para olvidar. Tal vez, solo tal vez, podría haber encontrado en su ahijado otra razón para seguir viviendo. Una para darle un propósito a su vida después de que Shizune la dejó para comenzar su propia vida. Zenitsu no Ade nunca lo sabría, y esa duda la perseguiría por el resto de su vida. Había tanto entusiasmo como vacilación con cada paso que daba, cada uno acercándola a su pueblo, a su hogar, su hijo. Ya habían pasado 4 años. 4 años, 1 mes, 6 días y 10 horas desde la última vez que vio a su hijo. Junto a ella, Naruto estaba prácticamente bailando de emoción. Mientras se acercaban al pueblo escondido entre las hojas. Pero cada paso que dio Kushima fue más lento que el anterior. Estaba feliz de poder volver a ver a su hijo después de tanto tiempo, pero estaba preocupada. Kushima había dejado una nota explicando todo dentro del complejo, pero Naruto no pudo acceder a ella. Hiruzen conocía sus razones o al menos las entendía bien, pero el viejo Kage se lo había contado a Naruto. El jefe de Sarutobi había expresado su desacuerdo con sus planes muchas veces antes de que ella se fuera y sabía que su negativa a escribir cartas después de la primera se debía a que su sugerencia era la misma. Ven a casa, pero no lo había hecho, no podía. Debería haberlo sabido. Por otra parte, él no era el profesor por nada, tal vez sintió que era mejor arriesgarse a exponer a Naruto a más chakra del kiwi mientras ella resolvía todo. Y luego confiaba en lo poco que quedaba de su plan. Por supuesto, uno también tenía que darse cuenta de que dejar atrás a su bebé fue lo más difícil que había hecho en su vida. Si hubiera regresado, sabía que no habría podido irse de nuevo. No podía hacer eso, no podía arriesgarse a dañar las bobinas de Naruto con la presencia del chakra del kiwi y quitarle las posibilidades de ser una shinobi. Siempre había querido ser un shinobi para poder protegerla a ella y a su hermana. Ella no podía quitarle eso. Solo tenía que esperar que él entendiera por qué tenía que irse y por qué no podía volver para cuidarlo. El entrenamiento de Naruto había ido bien y eso significaba que no tenía que preocuparse por nada relacionado con su hija. También le dejó mucho tiempo para Naruto. De hecho, dejó todo su tiempo para Naruto. Ella se aseguraría de que Naruto tuviera todo el entrenamiento que quería y algo más. Cada segundo que tuviera disponible lo dedicaría a convertir a Naruto en el shinobi que quería ser y recuperar todo el tiempo que había pasado lejos de él. Lo primero que iba a hacer al verlo era abrazarlo con fuerza y cubrirle la cara de besos. Ella se aseguraría de que él supiera exactamente cuánto amaba a su bebé y de que nunca más lo dejaría así. Vamos, Kachan, más rápido. Quiero ver a Nikun. Naruto estaba tan emocionada como ella, si no más, y no tenía preocupaciones que la hicieran dudar. Ella no había sido la que dejó a Naruto, Kyusine sí. Naruto simplemente se dejó llevar por ella. Al principio había sido difícil para la niña separarse de su hermano. Los dos a menudo estaban cerca, Naruto vigilándola para asegurarse de que estaba a salvo y estar tan lejos de él y saber que pasarían años hasta que ella lo volviera a ver era duro para ella. Kyusine había necesitado un poco de aliento y algunas menciones sobre lo orgulloso que estaría su hermano, pero una vez que Naruto comenzó a entrenar, sus habilidades crecieron a pasos agigantados.
Lo más curioso, sin embargo, fue su habilidad para invocar el chakra del Kidubino Kitsune y mantenerlo bajo control, lo que había pasado más rápido. Era casi como si el Kidubino solo le permitiera tomar el chakra, sino que la ayudaba activamente a controlarlo, lo cual era un pensamiento ridículo. Por otra parte, Kyusine sabía poco sobre el sello que su esposo había usado hace tantos años, pocos lo sabían. El Shikifu no se usaba a menudo y, como resultado, no se disponía de mucha información. Quizás fue el sello lo que le permitió a su hija tal control sobre la energía volátil que componía al Biju más fuerte. Cualquiera sea la razón, Kyusine se alegraba de saber que su hija podía invocar tal poder. En caso de que algo le sucediera, ellos podrían ir en contra de Inchuriki, menos aún contra uno que pudiera invocar grandes cantidades de chakra de Biju y retener su mente. No era un poder destinado a ser ejercido por humanos y los resultados fueron devastadores. Sonriendo, Kyusine miró a su hija. ¿Más rápido dices? No creo que puedas manejar más rápido. Narusko hizo un puchero. Yo también puedo, apuesto a que podría conseguirlos más rápido que tú. Eso suena como un desafío. Llegó Kyusine mientras levantaba una ceja. ¿Estás listo? Entonces es una carrera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, antes de que pudiera terminar de contar, su hija había comenzado a correr lo más rápido que podía hacia el pueblo o al que llamaban hogar. Hogar, donde su familia volvería a estar completa. Su corazón saltó de alegría al pensarlo. Eran los Uzumaki y no había nada más importante para ellos que la familia. Persiguiendo a su hija, Kyusine dejó que sus pensamientos se desplazaran a pensamientos sobre el rostro sonriente de su hijo y sus brillantes ojos morados. No podía esperar a abrazarlo de nuevo. Continuara. La inquietud crecía con cada paso, pero siguió adelante independientemente. Podía escuchar los susurros crecer a cada segundo, los ojos a ambos lados de la calle fijos en su figura y rastreando su movimiento mientras se dirigía a la casa en la que no había puesto un pie durante 4 largos años. Fue algo curioso, esta tensión, e inmediatamente levantó banderas rojas en su mente. Ella había visitado todos los países importantes y un puñado de los menores sin crear una 10ª parte del revuelo como lo había hecho. Su regreso a Konoha. Pueblos escondidos, tanto los que sabían quién era ella como los que no le prestaban atención mientras se ocupaba de sus asuntos. O, por lo menos, no habían sido tan públicos sobre ninguna mente pagada. ¿Fue porque mucha gente aquí la conocía? ¿Acaso no esperaban que ella regresara? La sola idea de no volver por su hijo la enfermaba, seguramente no habían asumido que ella había tenido la intención de dejarlo aquí y vivir el resto de sus años fuera de las grandes murallas de Konoha. Desafortunadamente, no podía decir que se sorprendería si lo hubieran hecho. Había pocos que sabían de sus planes de irse y solo 2 tenían alguna idea de por qué. Es cierto que fue demasiado fácil llegar a una conclusión tan desagradable. Tales pensamientos hicieron poco por aliviar su corazón atribulado, haciendo todo lo posible por ignorar a los que la rodeaban y la forma en que rehuían mirarla a los ojos, solo era un poco consciente de su ritmo acelerado y de su hija luchando por seguir el ritmo de los rápidos pasos de sus largas piernas. A medida que el mar de carne que llenaba el principal distrito comercial de Konoha se reducía al tráfico liviano mucho más manejable de las áreas más residenciales de la aldea oculta, se encontró cada vez más ansiosa. Sabía que él no estaría allí cuando ella regresara, esperándola con una sonrisa en su rostro y los brazos abiertos para abrazarla con fuerza, pero una esperanza traidora residía en lo profundo de su corazón, rezando a cualquier Dios que pudiera escuchar su llamado que él había encontrado alguna forma de entrar a su casa y había pasado los últimos 4 años viviendo cómodamente mientras asistía a la academia. Esa misma parte de ella, ese soñador tontamente optimista, la empujó a venir aquí antes de ir a cualquier otro lugar. Si no fuera por otra razón que dejar sus cosas antes de buscar a su hijo, lo había escuchado, ofreciendo en silencio su propia
Oración para que ese lado de ella pudiera estar en lo cierto. Sabía que no sería así. El clan pasa junto a ella como hojas en el viento. Yuge, Aburame Inuzuka. En poco tiempo se encontró ante las paredes blancas del complejo de Uzumaki. A pesar de escuchar que Naruto había sido rechazado violentamente por las medidas de seguridad del complejo, no había señales de que algo hubiera sucedido. Sabía que podía atribuirse fácilmente al tiempo, 4 años, y a quien quiera que hubiera recuperado a su hijo después del accidente, pero esa pequeña parte de ella declaró con orgullo que nunca había sucedido y Naruto solo tenía que experimentar la advertencia. Podría permitirse creer esa parte de ella si no insistiera también en que él había encontrado alguna forma de entrar. Presionando una mano ligeramente temblorosa contra la puerta, sintió el familiar calor de las focas mientras respondían positivamente a su toque. Con un ligero clic, las puertas dobles de bronce se abrieron lo suficiente para evitar que las puertas se cerraran antes de que pudiera entrar. Un ligero empujón fue toda la fuerza necesaria para que una de las puertas se abriera lo suficiente como para que ella y su hija pudieran entrar sin problemas. La puerta se había movido silenciosamente, como si no hubiera estado sin usar durante los últimos años, pero no dejó que eso le hiciera ilusiones. Mientras vivía en Konoha, estas puertas no habían sido aceitadas ni una sola vez. Simplemente fueron elaborados con tanta maestría que no requirieron mantenimiento. El tiempo había olvidado quién había hecho las puertas que decoraban el exterior del recinto, pero ella sabía que no habían sido sus antepasados. Quizás había sido un regalo de un grupo olvidado hace mucho tiempo usando técnicas que nunca más se conocerían. No había forma de saberlo. Cerrando las puertas detrás de ellos, Kushima cruzó rápidamente el patio. Con pasos rápidos, la hierba llegó hasta su naval, lo que dejó la cabeza de Naruto apenas por encima de ella, cubriendo la distancia hasta la puerta en cuestión de segundos. Se congeló momentáneamente en el umbral de su casa. Se atrevió a confirmar lo que sabía. Podría enfrentarse a lo que habría dentro, el vacío sin vida que aguardaba. Respiró hondo y miró rápidamente a su impaciente hija antes de girar el pomo de la puerta. Pero a pesar de que había abierto la sencilla puerta marrón, su cuerpo no se movía más. Fue solo después de un empujón poco suave de Naruto y un paso torpe y sin gracia que realmente se encontró dentro de la casa que siempre había considerado su hogar. Aparte de una ligera capa de polvo, no había nada en el suelo. Los estantes y estantes para libros llenos de imágenes y curiosidades permanecieron exactamente como habían estado hace años, completamente intactos en su ausencia. No había nada de la calidez que solía asociar con la casa presente, reemplazada en su lugar por un edificio frío e indiferente al que no le importaban menos los problemas de la familia que albergaba. Moviéndose a la cocina, encontró la nota que había escrito hace tanto tiempo justo ¿dónde la había dejado? Sin abrir, se burló de ella desde lo alto de la mesa de madera oscura. Por un momento quiso echarle la culpa al inocente periódico. Pero sabía que al final todo le caía sobre los hombros. Sin embargo, se habría sentido mejor si hubiera dejado la carta con alguien para que, incluso después de que el complejo lo rechazara, él supiera lo que estaba pasando. La retrospectiva es 20/20, como dicen. Dejando la cocina, se dirigió a su propia habitación, notando distraídamente que los platos de la última comida que los tres habían tenido como familia todavía estaban en el fregadero sin lavar. Después de 4 años, sería mejor deshacerse de ellos. Deslizándose por pasillos silenciosos, encontró su ron tan ordenada y ordenada como el día que la dejó. Cualquiera que la conociera se sorprendería. Hasta que se dieran cuenta de que la única razón por la que estaba limpia era porque se había llevado todas sus cosas en el viaje. Sacando el pergamino de su bolsa, lo arrojó sobre la cama, preguntándose si debería tomarse el tiempo para desembarcar ahora o esperar hasta después de haber localizado el paradero de su hijo. Siempre podía pasar el día volviendo a su casa y luego buscarlo por la mañana.
Sabía que sería fácil posponerlo. También podría visitar la academia en su búsqueda. Les quedaba alrededor de una semana. Por lo que las posibilidades de que él estuviera allí eran altas. Pero no podía hacer eso. No después de dejarlo como lo había hecho. Necesitaba encontrarlo. Asegurarse de que estaba bien y explicarle todo lo que su carta no había tenido la oportunidad de explicar. Pero aún existía ese deseo de vacilar, de postergarlo hasta más tarde. Sería difícil enfrentarlo después no solo de un error masivo de su parte, sino por irse sin previo aviso y romper lo que los Uzumaki consideraban más sagrado. Sabía que debía de haberle dolido a el haberse ido sin despedirse, pero también sabía que un adiós le habría dolido tanto. Si no más, y dudaba que hubiera podido continuar con el viaje si lo hubiera hecho. Obligada a dejar atrás a su hijo llorando. Él no la habría dejado ir sin luchar, de eso estaba segura. Y habría tenido que ser retenido en su partida para evitar que la persiguiera. Incluso eso, sin embargo, no habría hecho mucho. La habría perseguido en la primera oportunidad que tuvo, incluso si hubiera sido meses después, y nunca la habría encontrado. Era ese miedo de que él se hubiera cansado de seguirla y todos los horribles destinos que pudieron haberle sucedido en tal búsqueda lo que le había dado la fuerza para desaparecer. Habría estado tentado de intentarlo incluso si no la viera irse, pero ella conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que era poco probable que lo hiciera. Ver a alguien irse, saber que se marchaba, hizo que el viaje pareciera fácil. Descubrir que habían desaparecido sin dejar rastro le habría hecho vacilar, le habría hecho pensar, y con su juicio no tan empañado por la emoción habría podido haber la tontería de perseguirlos. Debería haberle comprado el tiempo suficiente para que él leyera su carta antes de que su imprudencia de Uzumaki golpeara y anulara su sentido común. La carta, a su vez, debería haberlo enviado a Kurenai. Lo que habría asegurado que no se escapara y que sabía que había gente que lo ayudaría mientras su madre no estaba. Su plan había funcionado, pero solo en la mitad del sentido que debería haber tenido. De hecho, se había quedado en Konoha, por lo que ella sabía. Pero no había leído su carta ni había ido a Kurenai. O, mejor dicho, no había escuchado nada de su exalumno sobre que Naruto se quedara con ella. Sin embargo, eso significaba muy poco, ya que casi no había habido comunicación entre las dos mujeres durante los últimos 4 años. Sin embargo, recibió un aviso de que Naruto se había recuperado después de que el complejo lo rechazó y fue visto a menudo alrededor de Konoha. Kurenai nunca había dicho más que eso. Ninguna noticia podría haber sido algo bueno, lo que significa que nada salió mal, pero también podría ser una noticia lo suficientemente mala como para que ella no sea la portadora. Lo descubriría muy pronto. Decidiendo deshacer las maletas más tarde, se aventuró a ir a la habitación de su hija solo para dejar escapar una suave risita de diversión ante el desastre que encontró. Sin molestarse en desempecar de manera ordenada, Naruto simplemente activó todos los sellos a la vez y permitió que sus cosas salieran. Yusine vio cómo Naruto ordenaba las cosas con poco entusiasmo. Lo cual era, en su mayor parte, solo tirar cosas en su armario abierto. Naruto, querida, déjalo por ahora. Primero vayamos a buscar a tu hermano. Ante la mención de su hermano, Naruto inmediatamente se puso de pie y se dirigió hacia ella, lista para partir. Muy bien. Vamos a ver a Naruto en Ayai. Se retrasó casi tan pronto como dijo eso. Y Aren, Kaasan, ¿dónde encontramos a Naruto en Ayai? Esa fue una buena pregunta, una muy buena pregunta. Visitaron a Kurenai para averiguar qué sabía. Quizás se estaba quedando con Tsunade y su aprendiz en el complejo de Senju, viviendo la vida como un príncipe. Kakashi podría haberlo acogido, o tal vez incluso a Teuchi. Puede que se haya preguntado por Mikoto, pero la noticia de la masacre de Uchiha había viajado